El tema que yo voy a compartir ahorita es las metas de la educación cristiana en nuestra escuela. ¿Cuál es la meta por la cual educamos acá en la escuela? Y yo quiero que ponga mucha, pero mucha atención. Yo voy a ir despacito y voy a ir preguntándoles a ustedes si vamos asimilando o no. Generalmente esta reunión es bastante larga, pero voy a tratar, queridos padres, de no hacerla muy aburrida. Ahora, para estudiar y para aprender lo que es la educación, las metas de la educación cristiana, tenemos que ver cuáles son algunas concepciones históricas de la educación. ¿Cuáles son las concepciones históricas de la educación? ¿Qué pensaron los griegos? ¿Qué pensaron los romanos? ¿Qué piensa el humanismo hoy en día? ¿Qué piensan las mejores universidades de hoy en día acerca de las metas de la educación? Para luego aterrizar y ver nosotros qué es realmente la educación cristiana. Fíjese, para los griegos y para los romanos, la ciudadanía y la lealtad al Estado era la meta de la educación. ¿Cuál era la meta, queridos padres? La ciudadanía y la lealtad al Estado. Para eso educaban ellos. Se educaba al individuo para que llegase a ser un ciudadano bueno y leal. Se educaba al individuo para que llegase a ser un individuo, un ciudadano bueno y leal. ¿Será que esta meta era mala? No, no era mala, ni es mala, pero no es lo excelente. Para los humanistas, usted sabe que la corriente humanista se centra en el hombre. Para los humanistas, el centro es la persona humana. ¿Quién es el centro para los humanistas? Y en este caso, el estudiante dotado de conciencia y racionalidad tiene como meta la autorrealización. Reconoce al estudiante como un ser único. O sea, el centro de la educación humanista es el estudiante. ¿Quién es el centro para los humanistas? ¿Quién es, queridos? El estudiante. Él es el que está dotado, el que tiene las cualidades, hay que desarrollarlas, etcétera, etcétera. Pero él es el centro. Para el pragmatismo, y aquí hay un famoso hombre que se llama John Dewey y Robert Hutchins, presidente de la Universidad de Chicago. Mire lo que dicen ellos. El propósito de la educación es preparar gente para la vida. Preparar gente para la vida. Es preparar gente para un trabajo. Es preparar estudiantes para que sean efectivos en sus trabajos y así se ganen la vida. Por supuesto, esto no es malo. Esto no es malo. Pero aterricemos ahora cuál es la perspectiva cristiana. A propósito, ¿cuál es el tema que yo estoy tratando? Sí, es que yo soy olvidado, se me olvida así, por eso estoy con tanta pregunta. Las metas de la educación cristiana. La perspectiva cristiana, ¿qué dice?
Y yo quiero que aquí pongamos mucha atención. Si partimos de la premisa de que Dios es el creador del universo, está comprobado. Eso no es por fe, solamente está comprobado. Compruébeme lo contrario usted, de que Dios no es el creador del universo. Eso es difícil. Si partimos de la premisa de que Dios es el creador del universo, y así lo es, y que Él se ha revelado, se ha dado a conocer a través de la creación, primeramente se ha dado a conocer a través de ¿qué, queridos padres? A través de esa es la Biblia que Dios nos ha dado primeramente. Él se ha dado a conocer a través de la creación, y a través de su palabra escrita, y a través de su palabra encarnada, Jesucristo. No, Jesucristo nunca existió. ¿Cómo que nunca existió? Si que Jesucristo no existió, que no fue lo que la Biblia dice que Él fue. Eso no es por fe, eso es histórico. Dios se dio a conocer a través de la palabra encarnada, Jesucristo. Entonces, debemos deducir entonces que el propósito de la educación y el propósito de nuestra educación como eco, fíjense bien, si partimos de esa premisa, que así Él es el creador, se ha revelado en la creación, se ha revelado en la palabra escrita y se ha revelado en la palabra encarnada, Jesucristo. Entonces, nuestra educación como eco es ayudar, nuestro propósito como eco es ayudar a los estudiantes, cualquiera que sea la edad, desde nursery hasta bachillerato, cualquiera que sea la edad, a ver la realidad, todo lo que nos rodea, como Dios la ve. Ese es nuestro propósito como escuela cristiana. Ayudar a los niños, no enseñarles mitos, no enseñarles solo historias bíblicas. No. Es ayudar a cada niño, a cada joven, a ver la realidad, todo lo que nos rodea, como Dios la ve, interpretarla como Él la interpreta. A eso se le llama educación cristiana. ¿Qué es educación cristiana, queridos padres? Ya ustedes tienen una idea. ¿Qué es educación cristiana? Cuando nosotros, por la premisa, y así es, de que Dios es el creador, que Dios se ha revelado en la creación y que Dios se ha revelado en la palabra escrita, entonces, a través de Jesucristo, entonces, la educación cristiana tiene como meta mostrar, ayudar al estudiante a ver la realidad, a ver todo lo que le rodea como Dios la ve, a interpretarla como Él la interpreta. Eso es lo que queremos de nuestros estudiantes. ¿Qué queremos de nuestros estudiantes? Que vean la realidad, que la interpreten como Dios la interpreta. Consecuentemente, el propósito primario de la educación de la ECO, en este caso como escuela, es mostrar al Dios que se ha revelado. Lo que sigue después es traer a cada estudiante a conformarse a la voluntad revelada de Dios, a la palabra de Dios. Que vivan
que cada estudiante vivan conforme a esa palabra, capacitándolos así para revelar la naturaleza de Dios, para revelar los atributos de Dios a través de sus personalidades. ¿A través de qué? A través de sus personalidades. Y a través de todo lo que ellos hagan, donde quiera que estén y con quien estén. La educación alcanza su propósito e importancia en la medida que sea consecuente con y contribuya hacia el logro de los altos objetivos de Dios para el hombre. Yo estoy hablando, pero yo no sé si me estoy dando a entender. Si hubiera un valiente que me diga, aunque se equivoque, yo he entendido esto, hermano. Por favor, ayúdeme. Eso a mí me va a ayudar mucho. ¿Qué ha entendido usted, hermano Salvador Moreno? Párese y dígame, ¿qué ha entendido? Si usted no ha entendido nada, dígame, porque yo voy a volver a dar esta charla. Entonces ello es de llevarse al estudiante para que de esta manera el estudiante pueda observar toda esta creación que Dios ha hecho y pueda aplicársela también así a su vida. Un aplauso, por favor. O sea, los griegos, los romanos, el humanismo, el pragmatismo, las grandes universidades no tienen como meta esto. Su meta es el hombre, porque hasta ahí tienen ellos alumbrado. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Los grandes hombres se reunieron, hombres de Dios, y escribieron. Y a esos escritos se le llama catecismo. ¿Cómo se le llama? Y en esos catecismos, estos grandes hombres de Dios establecieron cuál es la meta principal del hombre. ¿Cuál es el objetivo? Pregúntele a un letrado, pregúntele a un filósofo, pregúntele a cualquier persona y dígale cuál es el objetivo de la vida. ¿Cuál es el objetivo de criar hijos? ¿Cuál es el objetivo de los negocios? ¿Cuál es el objetivo de la economía, del dinero, de criar, la crianza de las escuelas? ¿Cuál es el objetivo? Y el catecismo de Westminster dice que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Y dicen ellos, la más alta meta de la educación, en este caso de la Escuela Cristiana Oasis, debe de ser entonces ayudar al estudiante, al individuo, al estudiante a desarrollarse en conocimiento, habilidades y actitudes que lo capaciten para conocer, glorificar y disfrutar mejor a Dios. Repitan conmigo, el fin principal del hombre, no se oye, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Otra vez, el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Queridos padres, ¿estamos aprendiendo un poquito? Yo sé que esto no nos lo han enseñado en la universidad. Queridos padres, cuando el cristianismo, a partir
de las fechas 1517 y 1521 para acá, que se le llama la Reforma Protestante, cuando el cristianismo permeó no solo la vida de los que asistían a las iglesias, sino los gobiernos, las universidades. Estas naciones fueron prósperas, porque ellos lo que hacían, lo hacían calidad para glorificar al Señor. Por supuesto, como consecuencia tenían clientela. Estas gentes, como el cristianismo les había enseñado, no como el hinduismo que no mata las vacas, puede haber ganadería. El cristianismo penetró en naciones enteras y son las naciones más prósperas que han habido: Estados Unidos, Holanda, Alemania, Canadá, los Países Bajos. Ellos absorbieron estos principios de vivir, hacer con quien sea para la gloria de Dios. ¿Cómo debe de ser concebida la escuela cristiana? Fíjese bien, cuando nosotros enseñamos en la escuela cristiana, ya sea que estemos enseñando de la deidad de Cristo, de la justificación por la fe, la Trinidad de Dios, o sea que estemos hablando de aritmética, biología, música, lenguaje, todo conocimiento, si es verdadero, ese conocimiento tenemos que enfatizar a los estudiantes que proviene de Dios. El conocimiento que tenía Platón, Aristóteles, Sócrates, Heráclito y todos estos hombres, pero el que era correcto, ¿sabe de quién venía? De Dios. Es aquí donde nuestra filosofía de educación cristiana difiere radicalmente de todas las demás. La escuela cristiana debe de ser concebida como un lugar, oiga bien, la escuela cristiana debe de ser concebida como un lugar donde los estudiantes de todas las edades entren en contacto con Dios, en la medida en que estudian las cosas creadas por Él y desde el punto de vista de Él. Enseñar matemática sin enseñar qué atributos revela la matemática de Dios, que por qué la matemática es exacta, infinita y ordenada. Enseñar matemática desde otro punto de vista que no sea eso no es enseñanza. Esa es una pseudo enseñanza. Imagínense que yo sea un gran pintor y me he fajado toda mi vida en un cuadro, solo vale 10 millones de euros. Me fajé. Eché todo. Y al final puse mi firma. Viene usted y enseña a sus estudiantes la excelencia, la magnitud, la profundidad de ese cuadro, pero omite al autor. ¿Cómo le llamaría usted a eso? Omite esa firmita que, ¡wow! Queridos estudiantes, queridos padres, y somos estudiantes hoy de la educación. Queridos padres, ¿cuál es la diferencia entre una escuela cristiana de una que no lo es? ¿Cuál es la diferencia entre una escuela cristiana de una que no lo es? Es precisamente el hecho de que en la escuela cristiana los maestros, oiga bien maestros,
es el hecho, y precisamente que en la escuela cristiana los maestros restauran el significado de las cosas que enseñan. Esa es la gran diferencia. Si yo les preguntara a ustedes, voy a volver a repetir, la diferencia entre una escuela cristiana y una que no lo es, la diferencia es que los maestros en la escuela cristiana enseñan lo que enseñan de una manera restaurada, o restauran el significado de las cosas que enseñan. Solo este grupo. ¿Cuál es la diferencia entre una escuela cristiana y una que no lo es? O sea, que no enseña lenguaje solo por enseñarlo. Si va a enseñar lenguaje, primero va a decir, Dios creó los lenguajes, porque Dios es un Dios que se comunica con su pueblo. Dios creó los lenguajes en la Torre de Babel, y eso es histórico, no solo es fe. No, usted les está enseñando Biblia como que si la Biblia es algo, un día de tortillas, como que solo para las viejitas y los viejitos, y los que son como cucarachas en las iglesias, que pasan ahí ayunando, ahí, que no le hablan a nadie, todo serio. No. Es la Biblia. Y esa es la gran bendición y la batalla que nosotros tenemos con los maestros, coordinadores, para que lo que se enseñe de una manera restaurada. Maestros que restauran el significado de las cosas que enseñan. ¿No te parece que va a tener una gran bendición tu niño de primer grado? Que todo este mes lo hemos pasado capacitando a los maestros para que no se les olvide, y a los que no les ha caído el 20, oramos para que les caiga el 20. Ellos han sido contratados para ser maestros que restauran el significado de las cosas que enseñan. Que al enseñar, no enseñen una pseudo educación, una pseudo enseñanza. Yo creía que la escuela cristiana era un lugarcito donde solo se enseñaba un devocional en la mañanita, unos cuantos versículos, y enseñar matemática, lenguaje, idiomas sociales, hablar de todo lo secular. No se puede, no hay nada secular. Todo fue creado por Dios. El cuadro de la creación, el cuadro que contiene la química, la física, la matemática, el lenguaje, idioma, todo lo que está ahí, ese cuadro, tiene una firma, y es la firma de Dios. Queridos padres, ¿estamos aprendiendo algo? ¿Crees que tu visión de la educación cristiana va a cambiar? Porque yo quiero convencerte, para que al convencerte, no yo, sino la palabra de Dios, al convencerte seas un aliado mío. Y marchemos y bailemos el mismo baile. No tires para allá ni para allá. Y le enseñan esto, yo por el inglés. Claro que el inglés es importante. Yo ¿verdad? Porque ahí los cuido. No, queridos, porque ahí van a enseñarle la verdad, van a enseñar todo de una manera restaurada, como fuera en el principio. ¿Cómo enseñaría Adán y Eva a Abelito y a Caincito matemática? 2 por 2 es 4, así es, ¿verdad? 2 por 3 es 6 en el infierno, en China, en Rusia, donde sea. Y hay absolutos. Hay algo que no cambia. Eso refleja a un Dios inmutable. Ya vimos la meta de la educación cristiana. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del estudiante con el que vamos a trabajar? Fíjate bien. ¿Cuál es
nosotros como escuela tenemos que entender y estar conscientes cuál es la naturaleza del estudiante, del niño, tu hijo pues, tu hija. Porque si yo entiendo cuál es la naturaleza de él, yo voy a poder darle en el blanco. Fíjate, tu niña y tu niño tiene, a diferencia de tu perro, tu niña y tu niño tiene conocimiento, tiene conciencia. ¿Qué tiene? Él tiene un conocimiento. Mi perra no puede coordinar. Mi perra no puede razonar, pero tu niño sí. Tu niño es diferente de los animales. La Biblia dice que tu niño o el hombre fue creado a la imagen de Dios. ¿Fue creado cómo? A la imagen de Dios. Por eso tu niño razona, llora, se ríe, admira, tiene sabiduría, sabe lo que es bueno y lo que es malo. Él sabe cuando ha hecho algo malo, porque él fue creado a imagen de Dios. Él refleja a Dios. Y por el hombre, el niño, haber sido creado a imagen de Dios, el hombre, y en este caso el estudiante, el niño, el muchacho, posee una estructura racional. Posee una estructura racional, semejante a la racionalidad de Dios. ¿Por qué crees que tú eres creativa? Porque tú eres buena dibujante, la otra no, pero es buena cocinera. El otro no es bueno cocinero, pero es bueno para chapodar. El otro no es bueno para esto, pero es bueno para mecánico. ¿Por qué crees tú que eso? Porque Dios te creó con una estructura racional semejante a la racionalidad de Dios, que hace posible el conocimiento de Dios. El niño fue creado, diseñado para enchufarlo con Dios, para conocer a Dios. Dios creó a los seres humanos con una estructura de racionalidad que sigue el modelo de las formas divinas en la mente de Dios. Este conocimiento innato es parte de lo que significa ser creado a la imagen de Dios. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la naturaleza del estudiante con el que vamos a trabajar? Él lleva la imagen de Dios. ¿Lleva qué? Pero es una imagen caída. Según Génesis capítulo 3, nosotros debemos de entender que nuestros niños no se hacen pecadores, nacen pecadores. El niño no se hace mentiroso, nace mentiroso. No se hace egoísta, nace egoísta. Génesis capítulo 3. El hombre es un ser caído. Tal como nos muestra el libro de Génesis, en el capítulo 3, el hombre no se encuentra en un estado original en que fue creado. Y en este caso, los estudiantes, tu niño, cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, toda su personalidad quedó profundamente afectada. Tu niño está afectada por esa caída. Tu niño sí tiene la imagen de Dios, pero es un ser caído. Es un ser que la imagen de Dios en él se distorsionó. El hombre es un ser defectuoso que todavía refleja la imagen de Dios, pero distorsionada. Así están nuestros alumnos. Como bien ha dicho alguien, su voluntad es imperfecta, su razonamiento es imperfecto, lo mismo que sus memorias, su habilidad de discernir, de amar al prójimo, de obedecer a Dios y aquello que ha sido puesto en autoridad. Cada parte de su ser está afectada, defectuosa, pero todavía estas partes funcionan y pueden ser restauradas. ¿Pueden ser cómo? Y esa es la labor de la escuela cristiana.
A partir de entonces, el hombre, como un ser caído, se encuentra en una tensión constante entre demandas justas de Dios, reveladas en su palabra, y el niño se encuentra expuesto al engaño seductor del mundo, de las corrientes pecaminosas que están en boga hoy, y de Satanás que está detrás de eso. Y ante esa tensión es que entran las escuelas cristianas. Y ahí el papel de la escuela cristiana, con maestros cristianos, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, sino que los dos caerán en el mismo hoyo. Y ahí donde entran las escuelas cristianas para enseñar la enseñanza restaurada. ¿Qué es enseñar enseñanza restaurada? Solo aquel grupo. Solo aquel grupo. ¿Qué es enseñar enseñanza restaurada? Hermanos, ¿qué es enseñar enseñanza restaurada? Creo que yo no pegué entonces en el blanco. Yo no debo de haber pegado. ¿Qué es enseñar enseñanza restaurada? Gracias. ¿Por qué la educación cristiana es una batalla? La educación cristiana no es fácil. Es una batalla. El camino ancho es fácil, pero el camino angosto cuesta arriba. Fíjate, la razón por la cual la educación es una tarea tan demandante, difícil, es que en todos nosotros, incluyendo directores, coordinadores, profesores, y no digamos los estudiantes, hay una resistencia natural al cambio. Cuando el estudiante sabe que ya va para noveno, primer año, y sabe él que ya tiene una novia por ahí, y él sabe que no se le va a permitir, que está arreglado en los reglamentos de la ECO, y dice: sácame papá, sácame. No todos. Pero es que es la educación cristiana, el camino cristiano no es fácil. Hay una resistencia natural al cambio como seres caídos. Tendemos a rebelarnos contra todo aquello que intentan reformar. Reformar es cuando algo perdió la forma. Reformar, volver a la forma original. Todos aquellos que intentan reformar nuestra perspectiva, nuestros valores, nuestros patrones de conducta. ¿Cuál es el papel de la escuela cristiana Oasis en la educación? Ya más precisamente, más exactamente. Nosotros como escuela estamos tratando de proveer al estudiante. Oiga bien. Como Escuela Cristiana Oasis, estamos tratando de proveer al estudiante una perspectiva, ¿una qué? O sea, una cosmovisión bíblica de las cosas, para ayudarlo en su proceso de transformación, mientras el pecado, el mundo y el diablo y todas las corrientes ideológicas humanistas están tratando de mantener la distorsión que hay en él y hacerlas aún más profunda. Pero no debemos olvidar que estos estudiantes siguen siendo seres creados a imagen de Dios. ¿Qué son nuestros estudiantes? Seres creados a imagen de Dios, que pueden ser redimidos, restaurados, transformados, y que nosotros como ECO, unidos con los padres, contamos con instrumentos poderosos para realizar esa labor. La verdad de Dios. ¿Cuál es el instrumento poderoso que nosotros contamos? La verdad de Dios revelada. Miren, queridos, hay una sed en muchos de sus estudiantes, una sed terrible. Yo iba a recreo a comer
siempre llegaba un niño ahí, de 4º grado. Brother Hope, hábleme de Dios. Niño inteligente. Iba al siguiente día, Brother Hope, continúe. Hábleme. Cuando llegó la vacación, ya me dijo el niño, yo ya no voy a venir a esta escuela, voy a ir a otra. Le dejo el teléfono de mi papi para si usted me quiere seguir hablando de Dios. ¡Wow! Que el ser humano fue diseñado para ser enchufado. Perdonen la palabra. Nuestros niños no son ángeles encarnados, pero tampoco son demonios o animales. Son personas caídas. Nuestros estudiantes son personas caídas, creadas a imagen de Dios, y esto nos permite tener una visión realista, pero no pesimista, de nuestra labor como educadores. Entonces, ¿cuál debe de ser nuestra autoridad en este proceso que ustedes y yo vamos a emprender? Que ya lo emprendimos muchos años antes, pero que vamos a continuarlo en este 2023. ¿Cuál va a ser nuestra autoridad? Mira, querido padre, tú, seas cristiano o no, siempre andas bajo una autoridad. Tu vida se rige bajo una autoridad. Aunque tú no quieras, aunque tú digas que no, tu vida, tu crianza, lo que tú haces, con quien lo haces, estás dirigido por una autoridad. Esa autoridad puede ser la tradición, las presuposiciones que has obtenido, la cultura, la sociedad. Son autoridades. O la Biblia. Y nosotros como escuela cristiana, ¿cuál es nuestra autoridad en la tarea de la educación? En base a lo que he expuesto ya. Yo quiero convencerte de eso. ¿Cuál debe de ser nuestra autoridad? Pues díganme. Los niños fueron creados a imagen de Dios. ¿A qué imagen fueron creados los niños? Nuestros estudiantes poseen una conciencia, una razón, pero también son seres caídos. Y en base a esto, nos hacemos la pregunta sobre la autoridad de quién descansaremos para educar a nuestros estudiantes. Yo estoy preguntando para que tú razones, porque tú tienes una razón. ¿En qué autoridad nos basaremos para distinguir la verdad del error? ¿A dónde vamos a recurrir para decirle al niño, usted es niño y usted es niña, usted es varón, usted es hembra? El matrimonio es entre un varón y una hembra, así nacidos. ¿Cuál va a ser nuestra autoridad? Yo quiero que lleguemos a eso. ¿En qué autoridad descansaremos para definir al hombre y a su naturaleza? En cierto modo, todos nosotros, conscientes o inconscientes, descansamos en alguna autoridad, ya sea fuera de nosotros mismos, ya sea la sociedad, la tradición, la cultura, el individuo, el Estado o la Biblia. Y entonces, y con esto resumo, porque algunos me dijeron, ya hermano, ya. Estoy bromeándome, no son amigos míos ustedes. ¿En qué consiste en sí la educación cristiana? La educación cristiana es la educación que realiza su labor partiendo de las Sagradas Escrituras. Esa es la definición que yo he construido acá. ¿Qué es la educación cristiana?
es aquella educación que realiza su labor partiendo de ¿qué? Repita, la educación cristiana es aquella educación que realiza su labor partiendo de las Sagradas Escrituras. ¿Y de dónde más, pues? Si ese es ilógico. Tomar otra autoridad. Por tal razón, es la única clase de educación, con todo respeto, que puede llamársele educación, con todo respeto. En el más alto sentido y completo del término. El punto de partida de los cristianos, y en este caso de la Escuela Cristiana Oasis, empieza con Dios como creador. ¿Empieza con quién? Como creador. Y fuente de una verdadera educación y de Jesucristo como Señor y Salvador. ¿No quisieras tú decirle, Señor, ayúdame a entender la educación cristiana? Ayúdame a estar atento para colaborar en todo aquello que la escuela, todos los esfuerzos que la escuela está haciendo. Ayúdame a mí mismo para someterme. Ya te hiciste. No, es que no es que te hiciste, te lavaron el cerebro, no, es que es lo más razonable y lo más lógico. Si partimos de la premisa que el hombre, que Dios creó el universo y que el hombre está hecho a la imagen de Dios y que el hombre es un ser caído, y entonces lo más lógico y lo más razonable es que nos sometamos como familias a lo que Dios dice. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, que esta enseñanza no caiga en mala tierra, en pedregales junto al camino, sino que caiga en buena tierra, en el nombre de Jesús.